Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia. Hace unas semanas yo di una charla a un grupo de venta que me invitaron. Y la charla era sobre bienestar. Yo le había puesto como título ¿Cómo tener una vida entretenida a pesar de ser vendedor? Y que hablé de los distintos aspectos de nuestras vidas y cómo hacerlos más entretenidos. Y cuando llegué a la parte de la espiritualidad, todos se quedaron así como... Había gente que estaba como mirando su teléfono o la computadora y de momento alzaron la vista, la cara les cambió, el lenguaje corporal fue diferente. Y yo... Hubo una pausa en mí. Entonces, yo les explico. No es que necesariamente hablemos de espiritualidad, Dios, Padre, Madre, Virgen María, santos, etcétera, etcétera. Esa espiritualidad como el aspecto de reconocer que hay algo más allá de mí, que yo no existo sola en este mundo y que si me muero no sé lo que hay, porque alguien dice, no, si me muero no pasa nada. Y yo, exacto, puede ser que no pase nada, pero como yo no lo sé, y entonces yo prefiero vivir mi vida pensando que tengo un aspecto espiritual, pero ya estábamos entrando en camisas de 11 varas, así que le bajé 2 y lo dejé como ese aspecto que usted lo puede desarrollar si quiere, y si no, no lo desarrolle, no pasa nada, como hemos dicho otras veces. Entonces me encantaría que habláramos de espiritualidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes? ¿Tiene función? Sobre todo en esta época que es como tan tecnológica y que, fíjate, la tecnología es como si fuera magia porque todos la usamos pero no sabemos cómo funciona. Y yo pienso que la espiritualidad más o menos es así. Hay algo que sabemos que está más allá, pero... Entonces, desde un punto de vista cabalista, me encantó el otro día, este señor explicó que la espiritualidad y la religión son distintas, porque la religión mira hacia afuera, es social, mientras que la espiritualidad es hacia adentro. Y recordé lo que tantas otras veces Misael ha dicho, que es el autoconocimiento. Y está relacionado entonces a la espiritualidad. Sí. La espiritualidad es uno de mis temas favoritos. Porque yo creo que es... Yo creo no. Estoy seguro que fue a través de la espiritualidad que mi vida dio un giro importante. Para mí la espiritualidad va más allá de religión, va más allá de una institución. La espiritualidad es aquello que le da sentido a tu vida. Cuando yo estaba haciendo mi maestría en artes en religión, el profesor responsable de que yo haya profundizado en el tema de la espiritualidad fue Juan Beck. Ya él falleció. Pero ¿qué es ser humano? Y él lo define, espiritualidad es tener un balance entre una realidad última, algo que está más grande que nosotros, a una fuerza mayor. Tener un balance contigo y tener un balance con tu entorno. Y esa definición que él nos dio, para mí ha sido fundamental porque para mí la espiritualidad es mantener un balance en tu vida en esas 3 áreas importantes. Y la religión se convierte en un vehículo para tu desarrollar tu espiritualidad. Pero no es.
espiritualidad. Y la religión no es el único vehículo para tú desarrollar la espiritualidad. Muchas otras formas de poderlo hacer. Cuando esto comenzó a cobrar sentido en mi vida, recuerdo que fue cuando yo comencé a practicar la oración centrante. La oración centrante fue desarrollada, si no me equivoco, por los Padres del Desierto, un movimiento cristiano. Y se basa en tú sacar unos minutos para tú meditar en una palabra de 1 o 2 sílabas. Y esa se convierte en tu ancla. Entonces, cuando tú comienzas tu oración, en esos 20 minutos, que son 20 minutos por reloj, cuando tú sientes que tu mente se está dispersando o tú te das cuenta de que tu mente se va en un pensamiento, tú observas ese pensamiento suavemente, lo dejas ir como una hojita en el río y vuelves de nuevo a tu palabra centrante y la comienzas a repetir y esa se convierte en tu ancla. Pero esa palabra centrante es cualquier palabra. Es una palabra que, por lo menos como yo lo aprendí en aquel momento, era una palabra que el Espíritu Santo te dejaba sentir. Tu intuición. No sé cómo lo quieras poner. En aquel momento era así. Sí, que tú la encuentras. Sí, yo la tú encuentro. Vas encontrando esa palabra. Y yo recuerdo que mi palabra fue Jesús en aquel momento. ¿Por qué traigo esto? Porque entrando en la oración centrante, yo llegué a un momento dado en que por muchos meses yo estaba meditando 2 veces al día, 20 minutos cada. O sea, yo estaba meditando 40 minutos al día. Y ahí mi vida comenzó a cambiar. Porque yo comencé a conectar conmigo, con esa parte interna de Misael. Yo comencé a hacer las paces con muchas áreas de mi vida que yo mismo las miraba como que, yo comencé a conectar con partes oscuras mías y aprendí a ser compasivo conmigo. Más que ser duro, y yo vengo del cristianismo, vengo de una iglesia evangélica en donde, pues, lamentablemente tengo que decirlo, y a mí me educaron con el Dios juzgador, el Dios que siempre te está mirando, que cuidado donde andas, cuidado con lo que dices. Entonces, yo siempre he vivido y he tenido que manejar con muchas culpas. Sí. Y fue precisamente en medio de estos procesos de meditación, diferente a lo que me habían enseñado, en donde yo siempre, a mí siempre me habían enseñado, pídele a Dios. O sea, siempre era como que habla para aquel ser que está afuera, que tienes que hacerle ver que por favor te escuche, te vea, te atiende, para que entonces tú puedas recibir algo. Que eres pecador y que te tienes que arrepentir. Sí, y eso me viró la tortilla completamente. Porque no se trataba de gritar o a llamar tu atención, sino es que ya había algo dentro de mí con lo que yo tenía que conectar. Y fue gracias a esa oración, a esa meditación, lo que le dio un giro a mi vida. Yo tengo un trasfondo bien parecido a Misael. Misael sabe que de jóvenes íbamos a los mismos campamentos religiosos. Y me identifico mucho con esas experiencias de él. Y para mí, la espiritualidad o entender lo que era la espiritualidad, te puedo decir que hay un sinónimo con la palabra libertad. Uh-huh. Porque fue tener la libertad de entender que tenía que ver más con lo que era sagrado, con lo que era divino y con lo que era sagrado en mí, lo que era divino en mí y lo que era sagrado y divino en el otro y en el todo y en todo. Entonces, el salir de ese sistema de creencias tan limitante, tan castrante en muchas maneras, implicó libertad. Y sobre todo, libertad, como tú dices, de conectar conmigo. Y en la medida que conecto más conmigo, pues puedo conectar diferente con el otro. Así que para mí, pues, el conectar con la espiritualidad se puede ver de muchas maneras y me parece que cada cual debe encontrar su propio camino.
Hay maneras, hay ejemplos, pero para mí es un camino bien personal. Cuando yo estaba haciendo la investigación sobre el tema, puse citas sobre espiritualidad e invariablemente, o sea, escogí algunas, pero casi todas tienen que ver conmigo, con mi estado interno. Una de las más famosas, me parece a mí, es: no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, de Teilhard de Chardin. Y una que me encanta es: conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti es iluminación. Que lo que muchas veces he dicho con un curso de milagros, que un curso de milagros lo que persigue es provocar un cambio de percepción. Que quizás la espiritualidad, más que espiritualidad, es ver de una manera diferente. Y tiene que ver, y esto lo he dicho en otros episodios, tiene que ver cuando influye mucho el cómo tú tratas al otro en la medida en que tú aprendes a convivir contigo. Y por eso para mí fue bien importante esos momentos de encuentro que yo tenía cuando yo practicaba. Lamentablemente ya yo no practico los 40 minutos de meditación. El tiempo ya no me lo permite como antes. En aquel momento yo tenía un poco más de tiempo y lo podía hacer. Ahora pues mi tiempo de meditación es más limitado, pero para mí fue sumamente importante porque el yo hacer las paces conmigo, el yo verme con compasión no con pena, sino con: vamos, Misael, parte de ti. Hay que fortalecer algo, se fortalece, ¿no? Me permitió a mí también comenzar a tratar diferente al que estaba a mi lado. Por eso me hace tanto sentido la definición que daba Juan Beck con relación a la espiritualidad. Es como tú mantienes un balance con esa fuerza, ese ser que va más allá. Mantienes un balance contigo, por ende también hay un balance con tu entorno, con todo lo que te rodea. Naturaleza, seres humanos, con todo. Y recuerdo que una de las cosas que trajo esto como consecuencia, me acordé cuando estabas hablando, Yesenia, sobre la libertad. Por un momento dado yo sentía que yo nadaba contra la corriente. En medio del sistema religioso en el que yo estaba, ¿no? La denominación donde yo estaba. Yo recuerdo que yo daba clases dominicales, bíblicas. Y en varios momentos yo decía cosas que eran maravillosas en la clase, y de repente cuando era el mismo tema que tocaba el ministro en la prédica, a veces decían cosas contrarias a las que yo decía. Oh. Y yo veía cuando las personas a las que yo le daba clase me miraban. Y yo decía: Misael, tú tienes que empezar a callarte la boca. O sea, ¿por qué? Porque ahí fue cuando yo dije: algo está pasando en mí, que ya yo sentía que ya yo no encajaba. Algo dejó de estar alineado con este lugar donde estoy. Sí. Y honestamente fueron años de mucha reflexión, en donde yo tuve que tomar decisiones que en un momento dado las tomé hasta con miedo. Porque la primera vez que yo decidí que yo no iba a volver a ir a una iglesia, porque ya yo sentía que, yo digo, esto no, yo no pienso así. Yo recuerdo que yo ese domingo, yo llevaba más de 30 años yendo a la iglesia. Y eso era todos los domingos, yo solamente faltaba los domingos a la iglesia cuando me iba de vacaciones. Cuando yo libre y voluntariamente dije: yo no vuelvo. Ese día yo recuerdo que yo me levanté y yo dije: vamos a irse el Gaspera. Yo estaba esperando que a mí me cayera un rayo. Que me partiera por la mitad. El castigo. Y en realidad, volvemos, esto es mi experiencia de vida, ¿no? Esta no es la experiencia, no necesariamente es lo que tiene que estar pasando a todo el mundo, le va a pasar a todo el mundo. Pero desde ese momento, para mí fue otro paso importante en donde mi vida, mi espiritualidad cobró otro sentido. Yo pienso que, a diferencia de ustedes, yo me crié católica. Y a base de lo que han dicho, la única diferencia es que pues yo tenía el látigo en la mano y se lo daba a los demás, y a mí era el flagelo hacia afuera y autoflagelación. Eso, ustedes no abundaron en eso, pero quizás más o menos. Lo teníamos también, lo podíamos compartir el látigo. Más o menos, ¿sabes? Pero en cuanto a... Yo creo que yo he aprendido
más en los últimos años que la espiritualidad es interna más que externa. Porque antes ese énfasis en el prójimo y el otro, no sé por qué, yo lo tenía tan arraigado de niña. Era como que los otros son más importantes. El bienestar del otro es más importante. Y pensándolo ahora, yo creo que en mi caso fue hasta bueno, porque en parte, que yo se lo he dicho otras veces, con mis hijos, el ver a mis hijos y amar a mis hijos, no importa qué, yo creo que me ha fortalecido en poder verme con más compasión y con más amor. Que quizás si yo no hubiera estado tan enfocada afuera, no lo hubiera podido ver adentro. Entonces es como la paradoja del externo e interno y ver tu proceso eventualmente. Es que en parte esos sistemas de creencia religiosa bajo los cuales no crecimos. Nos controlan. Bajo los cuales crecimos. Uh-huh. Fíjate que yo sí estoy convencida que la espiritualidad tiene mucho que ver con el bienestar y con el otro. Pero ¿qué pasa? Que como nos los enseñaron es que te tienes que olvidar de ti porque el otro es más importante. Entonces, la verdadera espiritualidad es inclusiva y todos pertenecen, todos valen, todos son importantes. Entonces, por eso es tan valioso el conecto conmigo. Entro a mi espacio interno, me doy permiso para mirar mis luces y mis sombras, sin que eso represente que tengo que recibir un castigo por el resto de la eternidad. Exacto. Sino que es un momento para entrar en esa esencia, reconocer lo divino que es en mí. Exacto. Y desde ese lugar reconocer lo divino en el otro. Y entonces ser con el prójimo como se supone que sea, pero desde ser genuino y auténtico con ese trato que le das al otro. Voy a sacarle provecho a mis años de estudio en la maestría en Artes en Religión, pero tú sabes que hay un... Sí, vamos a sacar lo que hemos aprendido. En el Génesis, cuando se está hablando de la creación, que se dice que Dios creó al hombre y a la mujer, se dice que Dios sopló aliento de vida. Inspiración. Eso es, Dios puso su esencia en el ser humano. Dios puso una parte de él, una parte divina. O de que ella, eso es lo que tú estás hablando, si claro, Dios... de él o de ella. Pero estoy hablando, claro, desde esa... Sí, desde el Génesis, vamos. Claro, desde el Génesis y ese Dios patriarcal. Lo que confirma eso que te está trayendo, ¿no? Es reconocer la parte divina que todo ser humano lleva adentro. Y les quiero leer este pedacito del libro de espiritualidad. Se llama así mismo Espiritualidad, un camino de transformación de Leonardo Boff. Pero lo acabo de abrir la página y me parece genial para confirmar esto que estamos hablando. La espiritualidad es una dimensión de cada ser humano. Esta dimensión espiritual que todos tenemos se revela a través de la capacidad de diálogo que cada cual tenga consigo mismo y con su propio corazón. Y se traduce en el amor, en la sensibilidad, en la compasión, en la escucha del otro, en la responsabilidad y en la solicitud como actitud fundamental. Se trata de alimentar un sentido profundo de unos valores por los que vale la pena que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestras energías y, en último término, hasta la propia vida. Y después de eso, ¿qué más podemos decir? Yo sí quiero hacer una pregunta, porque me parece, a base de lo que he escuchado y de lo que he vivido, ¿dónde entonces, cuáles son esos espacios para hablar de espiritualidad? ¿O la espiritualidad por ser parte de mí, no importa dónde esté? Por ser parte de ti, no importa dónde estés. Muchas veces en mi vida profesional yo he tenido que abrazar mi espiritualidad para poder manejar situaciones que son muy difíciles.
muy Y yo creo complicada. que una concepción errónea es pensar, este grupo es más espiritual. Ujú. Esta gente con la que ando es más o menos espiritual porque que eso esta es- otra. Porque todo tipo de estos son más inteligentes, o estos son más aquello, o estos son más lo otro, o estos son menos, todo tiende a separar. Exacto. A eso voy. Todo lo que te invite a dividir, a ver al otro diferente, a juzgar, a criticar, todo lo que sea separación se aleja de la espiritualidad. Así sea la religión que llevas practicando toda tu vida. La espiritualidad te va a acercar a la igualdad, a la libertad y al reconocer que todos pertenecemos. Y yo siento que me libera del juicio. Cuando estoy en ese espacio, yo me libero del juicio, del pensar que aquello, el otro. Cuando estoy en ese espacio, en esa comunión, no hay la oportunidad de estar Entonces yo creo criticando. que una manera es, cuando conozcas a alguien o cuando estés compartiendo con un grupo nuevo de personas, o en un trabajo, donde sea, enfocarte en qué te conecta con esa persona. Ujú. ¿Cuál puede ser el punto de conexión Ujú. con esta nueva persona que llegó a tu vida? La meditación, como dijo Misael, yo soy fanática de la meditación. Y una de las cosas con la meditación es que tenga propósito o que tenga un objeto. Y lo bueno de lo que trajiste, de la centrante, es que regresas a algo, tienes un objetivo, no es al garete. Porque si fuera al garete, pues no es meditación, porque eso es lo que hacemos. Cada vez que pensamos al garete y no estamos controlando nuestros pensamientos, sería lo mismo meditar de esa manera. Enfocarnos en la respiración o en una palabra que signifique algo para nosotros, eso te acerca al autoconocimiento y a observarte, acercarte. ¿A quién? A ti, porque de eso se trata, la espiritualidad. Y me encantaría invitarles a que quizás espiritualidad no funcione esa palabra para ti, pero puede ser que el autoconocimiento funcione para ti. Y el misterio, yo te invito a que te abras al misterio de la vida, porque ahí se encuentran tantas contestaciones que quizás ahora mismo no estemos viendo, porque estemos ocupados en la separación de que aquellos más y aquellos menos. Y que abramos nuestros corazones a la espiritualidad o al amor. Yo también quiero hablar es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz, arte gráfico por Yesenia Rodríguez, producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, ytqhpodcast@gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.